Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shan Qian desde Beijing. El 22 de noviembre se celebra en Sudáfrica la 20ª cumbre del G20. Bajo el lema de solidaridad, equidad y sostenibilidad, la cumbre no solo encarna las aspiraciones de desarrollo del continente africano, sino que también se refiere a la visión compartida para la recuperación económica mundial y el perfeccionamiento de los sistemas de gobernanza. Para conocer los temas centrales de la cumbre y la transformación de la gobernanza mundial, hoy en el estudio tenemos como invitado a Luis Martín, especialista en economía y relaciones internacionales y comentarista de CGTN. Hola Luis, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, como hemos mencionado, el lema de la cumbre de G20 de este año es la solidaridad, la equidad y la sostenibilidad. Entonces, ¿qué problemas clave aluden estas palabras y qué mensajes se están transmitiendo? Sí, estas tres palabras que definen el lema de este año de solidaridad, equidad y sostenibilidad no son solo conceptos que, digamos, aspiracionales, sino que son un reflejo directo de los grandes desafíos a los que se enfrenta el mundo en la actualidad. Y sobre todo son un intento de recordarnos que ningún país, por poderoso que sea, puede enfrentarse por sí mismo a los desafíos que plantea el mundo actualmente. Cuando hablamos en primer lugar de solidaridad, nos referimos a reconocer algo muy simple, que reconocer nuestras vulnerabilidades y que éstas están interconectadas. Entonces, la solidaridad no es solo un valor moral, digamos, sino que es un concepto de supervivencia compartida. Hay que comprender que ayudarnos mutuamente no solo es también ayudarnos a nosotros mismos. El segundo término es el de equidad. Apunta a otro desafío central de la situación global hoy en día, y es que las oportunidades, los recursos y también la capacidad para hacer frente a las crisis están repartidas de una manera muy desigual en el mundo. Hay menos de 10 personas que poseen más riqueza que la mitad más pobre del planeta. También hay muchos países, ciertos países que pueden dedicar miles de millones a afrontar los desafíos de la actualidad, como la revolución tecnológica, como el cambio climático, mientras que otros países solo pueden dedicar fondos a cubrir las necesidades más básicas. Y esto, la equidad, lo que significa no es que todos seamos iguales, sino que tengamos unas oportunidades similares de participar en el desarrollo global y de formar parte de este progreso global. Y eso requiere, al fin y al cabo, decisiones políticas en tema de comercio, de impuestos internacionales, de gobernanza, de educación o transferencias tecnológicas. Y es que si no cerramos estas brechas de desigualdad a nivel global, la desconfianza se convierte en descontento y el descontento se convierte en inestabilidad, lo cual afecta gravemente al desarrollo. Y la tercera palabra es sostenibilidad, que nos coloca un poco frente a, digamos, el espejo del tiempo. ¿Qué mundo queremos dejar a nuestros herederos? No estamos ante una crisis climática, somos conscientes de ello, pero también no es simplemente que se puedan ver los cielos azules y las montañas verdes y las aguas cristalinas, sino que va más allá. Esto tiene graves implicaciones tanto económicas como políticas como sociales. Si hay una sequía en un país, unas inundaciones pueden afectar a la producción de alimentos, pueden provocar migraciones, afectar a la cadena de suministro global, conflictos geopolíticos, etc. Además de pérdida de diversidad que puede afectar a temas como los cultivos o las medicinas. Son daños muy importantes que hay que tener en cuenta cuando se abordan estos temas del cambio climático. La sostenibilidad implica también que el desarrollo no ha de ser un incendio, digamos, que consuma los recursos del presente, sino que hay que convertirlos en recursos de mañana para crecer mañana. No se trata de frenar el progreso, sino simplemente de hacer una innovación o llevar a cabo una innovación que de una manera sostenible, que respete las bases del crecimiento futuro. ¿Y qué transmite en definitiva el G20 cuando elige estas tres palabras de solidaridad, equidad y sostenibilidad como eje central del eje? Lo que está haciendo es una especie de llamado a recuperar la idea de que la gobernanza global es algo más que un foro diplomático. Nos viene a decir que si seguimos compitiendo sin cooperar, al final lo que vamos a hacer es perder todos. Por tanto, la coordinación internacional no es un lujo, sino que es una necesidad en este mundo. Es importante también recordar que el G20 representa a países en el G20 están países que representan alrededor del 85% del Producto Interior Bruto mundial y 75% del comercio global y 2/3 de la población mundial. Por lo tanto,
sin la participación de estos países nada va a cambiar, no se va a avanzar en esta cooperación internacional. Entonces cualquier avance en este foro, y especialmente si se hace en aspectos estratégicos, es muy relevante. Para definir entonces el consenso que se necesita es un consenso de cooperación en lugar de confrontación, unas instituciones globales reformadas que den voz sobre todo a los países del sur global, que sean más representativas y más eficaces, y también una agenda del futuro que coloque a la humanidad en el centro, con temas como la educación, como contamos con la tecnología, la sanidad, etcétera. Bueno, en esta ocasión la cumbre de G20 aborda varios temas de discusión. Entonces, ¿en qué áreas creen que se concentran sus prioridades y creen que estas prioridades corresponden a las necesidades de desarrollo para los países en vías de desarrollo? Bueno, creo que es útil primero recordar el propósito original de este foro del G20, de estas cumbres, que era en principio el coordinar las políticas entre las economías más grandes del mundo para evitar crisis económicas, crisis financieras, promover la estabilidad y favorecer el desarrollo. Sin embargo, con el tiempo la agenda del G20 se ha ido ampliando para reflejar que la economía global hoy no se puede entender sin temas como la tecnología, sin temas como el cambio climático o la salud pública. Por tanto, yo creo que en esta ocasión las prioridades del G20 se agrupan en tres grandes áreas. En primer lugar, la recuperación económica y la transformación productiva, tras años marcados por la influencia de la pandemia, por la inflación global y tensiones geopolíticas y un encarecimiento general de los precios de la energía y de los alimentos, muchos países están tratando actualmente de estabilizar sus economías sin frenar el crecimiento. Entonces, la pregunta clave aquí es cómo podemos reactivar la inversión, reactivar el crecimiento, el comercio, el empleo, pero de una manera resiliente y que sea menos dependiente de impactos externos. Incluye esto discusiones sobre cómo diversificar las cadenas de suministro, cómo elaborar políticas monetarias con una mayor coordinación y apoyo financiero a países con alto endeudamiento. Varios países, especialmente en África y también en América Latina, están hoy presionados por la carga de la deuda, que limita especialmente su capacidad para invertir en temas como la educación o la infraestructura y salud. Por tanto, se habla de reformas en los organismos financieros internacionales para abordar esta problemática de la deuda. En segundo lugar, uno de los temas más prioritarios del G20 será la agenda de transición energética y de sostenibilidad. El G20, los países que están en el G20, concentra alrededor del 80% de las emisiones globales y al mismo tiempo concentra también la mayor parte de las inversiones en tecnologías sostenibles. Significa esto que si este grupo no actúa, el mundo no va a conseguir sus objetivos de desarrollo sostenible. El foco aquí no está únicamente en reducir las emisiones, sino hacerlo sin frenar el desarrollo económico, especialmente en estos países en los que aún están construyendo sus industrias. ¿Y esto qué implica? Implica transferencias tecnológicas, implica inversiones en energías renovables, un financiamiento verde más accesible y la creación de empleos en sectores sostenibles. Y también exige preguntarse o hacerse una pregunta incómoda: ¿quién va a pagar todo esto? ¿Quién va a financiar esta transición? Porque no todos los países tienen la misma responsabilidad y no todos los países, sobre todo, tienen las mismas capacidades. Y en tercer lugar, en este G20 se hablará mucho del tema de la agenda tecnológica y de gobernanza digital. La inteligencia artificial ya está aquí, la automatización y la economía de datos no son temas del futuro, sino que ya están presentes, están transformando el trabajo, la educación y la seguridad hoy en día en muchos países. Y el riesgo que está sucediendo con esto es que se puede crear una brecha, digamos, insalvable entre países que desarrollan las tecnologías y los países que solo las consumen o ni siquiera tienen acceso a las mismas. Por eso es muy importante discutir temas como el acceso equitativo a la infraestructura digital, a la alfabetización tecnológica, a la regulación ética de la inteligencia artificial y a la protección de datos. La idea de fondo es que la tecnología debe ser una herramienta para brindar oportunidades, no para concentrarlas en ciertos países o en ciertas industrias. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, que era cómo responden estas prioridades o si pueden responder estas prioridades a las necesidades de los países en desarrollo, yo diría que sí en el diagnóstico, sobre el papel, digamos, pero aún no del todo en la implementación, ya que los países en desarrollo están pidiendo más capacidad financiera para invertir en su gente, están pidiendo un acceso más directo a la tecnología
y también una transición climática que no les condene a la pobreza energética. Las prioridades están alineadas con sus necesidades. Ahora falta hacer una formulación que no sea en términos muy generales, sino una implementación eficaz de estas prioridades. Para ello, repito, los elementos más importantes serían un financiamiento accesible y rápido, una transferencia tecnológica efectiva y también dar voz y representación real a estos países del sur global en la gobernanza global. Y para esta cumbre del G20, el país anfitrión Sudáfrica ha impulsado la creación de diversos grupos de trabajo y incluye temas como el crecimiento inclusivo, la seguridad alimentaria o la inteligencia artificial. ¿Y creen que estas iniciativas pueden ofrecer soluciones para la gobernanza global? Sí, son iniciativas interesantes las de este año, las de Sudáfrica, tanto crecimiento inclusivo como seguridad alimentaria, cadenas de suministros de minerales y gobernanza de la inteligencia artificial. Son importantes no solo por los temas que tratan, sino también porque cambian un poco la perspectiva desde la cual se discute la gobernanza global. Es decir, que se trata no solo de ver cómo crecen las economías, sino de quién participa en este crecimiento y quién se beneficia. Podemos ir analizando estas iniciativas una a una. En primer lugar, Sudáfrica ha propuesto iniciativas sobre crecimiento inclusivo, que también es un tema que se está repitiendo en los últimos foros de conversación a nivel de líderes globales, como por ejemplo el APEC de este año que se ha celebrado recientemente y el APEC del año pasado en Perú, en Lima, que incluyó como una de sus palabras claves esta inclusión. Un crecimiento inclusivo. Repetimos que la idea es que la economía global no debe únicamente crecer, sino que debe generar oportunidades económicas para todos los grupos, y especialmente grupos, digamos, más vulnerables o que se han beneficiado menos tradicionalmente del crecimiento económico. Podemos tener economías en expansión, es posible, en las cuales hay poblaciones que se sienten que no son partícipes de este crecimiento, de estos beneficios, y esto lo que genera es frustración en estas partes de la población, genera tensiones políticas y al fin y al cabo esto lo que hace es generar inestabilidad y perjudicar el crecimiento de estos países. El grupo de trabajo de este G20 sobre crecimiento inclusivo busca centrarse no únicamente en indicadores macroeconómicos como el PIB o las tasas de inversión, sino en cómo se distribuyen estas oportunidades, el acceso a educación, a empleo digno, de protección social, participación de las mujeres en la economía y de los jóvenes también. El enfoque, si se convierte en compromisos concretos, lo que va a hacer es reorientar las políticas de desarrollo hacia lo que realmente fortalece a las sociedades. Otro de los conceptos o de las prioridades de Sudáfrica ha sido la seguridad alimentaria. Es un tema no únicamente agrícola, producción agrícola, sino que ha sido siempre un tema geopolítico, de estabilidad política de un territorio y de más regiones a nivel más grande del mundo. Los efectos del cambio climático, las guerras o los problemas en algunas rutas marítimas y la concentración de la producción de granos, por ejemplo, en ciertos países, han mostrado lo vulnerable que son muchos países a cualquier disrupción en este sistema de distribución de oferta. Sudáfrica, como representante del continente africano, trae una perspectiva muy valiosa, que es que la seguridad alimentaria no se garantiza solo con ayudas humanitarias o con importaciones, sino que lo que hay que hacer es generar una capacidad productiva en estos países mediante transferencia tecnológica, mediante transferencia de conocimientos, mediante sistemas de irrigación sostenible, por ejemplo, y protección de los pequeños agricultores. Y el valor de esta iniciativa es que pone la seguridad alimentaria en el centro de la conversación global y especialmente es importante para el sur global. Otros temas que está tratando Sudáfrica, por ejemplo, que está introduciendo en la agenda como prioritarios, es la cadena de suministro de minerales críticos. Estamos hablando de minerales como el litio, como el níquel, el cobalto, el cobre o las tierras raras. Son, como sabemos, en los últimos meses se está hablando muchísimo de este tema, son la base de las industrias de nuevas energías, las bases de baterías, de autos eléctricos y de la transición energética en general. Sudáfrica propone algo que se antoja fundamental para el futuro, es que hacer las cadenas de suministro más equitativas. Significa no solo extraer, sino transformar localmente,
desarrollar industria, empleo y tecnología en estos países donde hoy únicamente se proveen materias primas, y garantizar que la transición verde no reproduzca o incluso exacerbe las viejas formas de desigualdad que se han perpetuado durante décadas o siglos. Otro tema que también ha incidido Sudáfrica o está incidiendo Sudáfrica es la inteligencia artificial y la gobernanza tecnológica a nivel global. Está obviamente transformando la productividad, el empleo y la información, pero existe también el riesgo de que se convierta en una industria que concentre el poder en ciertos países, controlada por pocos países o por pocas empresas en un caso extremo. Lo que Sudáfrica y el sur global en general están pidiendo es que tener voz en esta gobernanza de la inteligencia artificial, que no se convierta únicamente en un diálogo entre grandes potencias tecnológicas, sino en un proceso abierto, mucho más democrático, donde se garantice que tienen acceso a infraestructura digital, acceso a capacitación y alfabetización tecnológica y a la elaboración de normas éticas que protejan sus derechos, a transparencia en los algoritmos y a la soberanía en la recolección y uso de los datos. Si la inteligencia artificial se desarrolla únicamente por el llamado norte global o por ciertos países, se amplía esta brecha, y lo cual no permite al sur global subirse al carro de esta revolución, pero sin embargo si se diseña con participación amplia puede convertirse en una herramienta para cerrar estas desigualdades que se perpetúan durante décadas. Sí, la cumbre del G20 de este año por primera vez propone ampliar el marco común para el tratamiento de la deuda a países ingresos medios. ¿Y por qué cree que es necesario esta ampliación? Bueno, es muy necesaria este foco en la ampliación del marco común para el tratamiento de la deuda a países de ingresos medios, porque es una decisión estratégica y sobre todo muy oportuna. Hasta ahora este mecanismo se utilizaba únicamente para países con ingresos bajos o muy bajos, con situaciones de endeudamiento externo. Sin embargo, en los últimos años la realidad económica mundial ha cambiado, como sabemos, de manera significativa, y con ella ha cambiado el mapa de la vulnerabilidad financiera. Es necesaria esta ampliación porque hay muchos países ya de ingresos medios en continentes como África, como América Latina o como Asia, que se están enfrentando a unos niveles de deuda que limitan gravemente su capacidad para invertir en desarrollo. Lo preocupante es que muchos de ellos además concentran grandes poblaciones, son mercados emergentes muy importantes y además algunos de ellos desempeñan papeles claves en las cadenas de suministro mundiales. Por lo tanto, si estos países entran en una crisis financiera, en una crisis de deuda, no es únicamente un problema local, un problema de estos países, sino que la inestabilidad se puede transferir a la región en la que se encuentra o incluso al mundo en su contexto. ¿Qué significa ampliar el marco común? Concretamente, significa que procesos de restauración, de reestructuración de deuda se vuelvan más coordinados, más transparentes, más predecibles y con participación tanto de acreedores públicos como privados. Y esto es clave, ya que la financiación de la deuda no se debe únicamente a organismos multilaterales o a países, sino que también se debe a fondos de inversión, a bancos o a acreedores comerciales. Y es que sin esta coordinación necesaria, cada vez que se entra en un proceso de refinanciamiento, de reestructuración de la deuda, que es una cosa que ocurre cada año, cada pocos meses, se genera una enorme cantidad de incertidumbre, se generan litigios y negociaciones paralizadas que paralizan las economías que sufren esta deuda. Y el impacto de esta reestructuración del marco común para el tratamiento de la deuda podría ser muy importante para la estabilidad económica mundial. En primer lugar, porque aportaría estabilidad financiera a nivel global. Evitar una crisis de deuda significa evitar recesiones profundas, evitar devaluaciones de monedas bruscas, controlar una inflación y evitar también colapsos bancarios. Y sabemos por experiencia, desde la crisis asiática hasta la crisis del euro, que cuando un país cae, los efectos se contagian rápidamente a otros países. Además, también sería positivo en el marco de mejorar la capacidad de la inversión pública de estos países, ya que al darle los oxígeno financiero a estos países que están endeudados, liberas espacio para que inviertan en desarrollo, para que inviertan en sanidad, para que inviertan en educación o en desarrollo sostenible.
Y esto significa, digo, más infraestructura, más educación, más sanidad, más energías limpias, contribuyendo enormemente al crecimiento global, no únicamente al crecimiento local. En tercer lugar, podemos también hablar de que esta reforma del marco aportaría confianza y previsibilidad a los mercados financieros mundiales, que como sabemos reaccionan muy mal a la incertidumbre. Un sistema de reestructuración financiera más claro reduciría el riesgo de un pánico financiero y daría previsibilidad tanto a gobiernos como a acreedores e inversores. Hay un punto clave, que es que no basta con cambiar las reglas, sino que se necesitan unos plazos razonables, unas tasas más bajas, compromisos entre acreedores públicos y privados y, muy importante, la voluntad política de los países más influyentes de este G20. Como digo, para sintetizar este punto, si esta herramienta, si esta ampliación del marco de la deuda se convierte en algo real y accesible, podría reducir el riesgo de crisis, fortalecer la cooperación y la integración económica a nivel global y abrir una nueva etapa de desarrollo más equitativa y más justa. Sí, y sabemos que esta cumbre del G20 es la primera vez que se celebra en África. Entonces, ¿creen que esto puede fortalecer la participación de los países del sur global en la gobernanza global? Si el hecho de que se celebre en África no es un mero detalle sin importancia, no es un dato simbólico, sino que es un indicador de un cambio de época en esta gobernanza del G20, gobernanza global. Durante décadas el diseño de las reglas económicas internacionales ha estado dominado por un grupo de relativamente pequeño de economías o de países industrializados. Esta estructura obviamente ya no refleja la realidad del mundo actual. Hoy el crecimiento económico, el crecimiento demográfico, el potencial de consumo, la innovación tecnológica y la urgencia de transformación energética se concentran en gran medida en países de lo que llamamos el sur global. Así, cuando el presidente Ramaphosa de Sudáfrica dijo que este es un momento histórico para que África hable con voz fuerte, en realidad está señalando algo clave, que es que el mundo ya no puede pensarse sin África, sin América Latina y sin la Asia emergente en la mesa de decisiones, donde se toman las decisiones globales. ¿Cómo puede esta cumbre favorecer o impulsar esta participación de los países del sur global? En primer lugar, se debe ampliar la representación en la elaboración de reglas económicas. El sur global ha sido tradicionalmente un consumidor de reglas, no un creador o un coautor de ellas. Por lo tanto, se debería dar en esta cumbre un mayor peso en los organismos financieros internacionales, como pueden ser el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en las reformas de la Organización Mundial de Comercio que reflejen las realidades productivas del sur, y además también impulsar la participación, por ejemplo, la participación plena de la Unión Africana en todos los procesos del G20, no únicamente como invitado ocasional, que es lo que ocurre con la Unión Europea, que está invitado permanente o un participante permanente, no un invitado ocasional. Y esto no es solo justicia política, sino que es eficacia, ya que cuando las reglas funcionan mejor, cuando todos se sientan a la mesa a decidirlas. Además, se debe cambiar el enfoque del desarrollo de la asistencia a la asociación. Durante mucho tiempo la relación del mundo, digamos, con África se entendió en términos de ayuda, de asistencia, no de cooperación económica y estratégica. Pero África hoy es el continente más joven del mundo, tiene un enorme potencial en energías renovables y es un actor clave en industrias como los minerales críticos para la transición verde. Además, también es un mercado, obviamente, en expansión. Por tanto, fortalecer la participación africana significa pasar de una lógica de dependencia a una de alianzas horizontales, coinvirtiendo en industrias, en tecnología, desarrollando cadenas de valor regionales, además promoviendo transferencias de conocimiento, impulsando infraestructura digital, infraestructura logística, es decir, construyendo una capacidad interna en lugar de importar soluciones externas. Además, es importante también el tema de diversificar los centros de liderazgo. El sistema internacional del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, ha estado organizado en torno a unos pocos polos de poder, de decisión. Pero el siglo XXI, en cambio, es más multipolar. El G20 se celebra en Sudáfrica, representa un mensaje claro.
que el liderazgo global no es patrimonio exclusivo de un grupo de países, sino que es un espacio abierto y en construcción. Y esto significa que los países del sur propongan sus agendas, que compartan experiencias exitosas de desarrollo, de industrialización, de transición energética, y que consolide, en definitiva, la voz colectiva del sur global en cuestiones globales. Sí, en esta ocasión la cooperación entre China y los países africanos vuelve a ser un tema importante para esta cumbre. Entonces, ¿en qué áreas creen que se puede profundizar la cooperación entre las dos partes? Bueno, históricamente, en los últimos años, la cooperación entre China y los países africanos ha estado asociada más a temas de infraestructura, de energía y de comercio. Y este ha sido, digamos, el primer capítulo de la relación entre China y los países africanos a través de carreteras, a través de puertos, de aeropuertos, redes eléctricas o redes de telecomunicaciones. Es decir, construir una cierta capacidad física. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora, en este año especialmente, es el inicio de un segundo capítulo donde el eje se desplaza más hacia la economía digital, hacia la innovación y la tecnología aplicada. Y esto puede tener un impacto muy profundo en el desarrollo africano y también en el desarrollo de China. Se está pasando en la economía digital de usuarios, los países africanos están pasando de usuarios a productores. África es el continente con el crecimiento más pronunciado, más rápido en conectividad móvil. Eso abre la puerta a transformar la cooperación con China en 3 direcciones, básicamente. En infraestructura digital avanzada, con establecimiento de centros de datos, de fibra óptica, de redes 5G, en el futuro redes 6G, y también plataformas de operación en la nube. La clave no es únicamente conectar, sino también crear la capacidad local de almacenamiento y de procesamiento de datos. Además, se puede cooperar en temas de servicios financieros digitales. China sabemos que tiene una de las experiencias más desarrolladas del mundo en pagos móviles, que utilizamos en nuestro día a día para cualquier cosa. En África, millones de personas aún no tienen acceso a bancos, por lo cual un acceso a pagos móviles está revolucionando y tiene un potencial enorme para revolucionar el acceso al crédito, el acceso al ahorro y el acceso a transferencias. La transición importante que se está realizando es que África no debe ser únicamente un mercado consumidor de productos y servicios digitales, sino que debe ser un productor de sus propias soluciones. La cooperación con China puede ciertamente acelerar esta transformación. En temas como la inteligencia artificial, es muy importante proceder a la adaptación local y a la soberanía tecnológica. La inteligencia artificial no es únicamente una tecnología, sino que es una infraestructura de poder. Digamos, quien controla la inteligencia artificial controla la productividad, controla la seguridad, educación y datos. No es cuestión, para África no es únicamente una cuestión de que se puede quedar al margen, sino que ha de decidir cómo participar. Y aquí la cooperación con China podría promoverse en 2 sentidos. En primer lugar, ya se está haciendo la aplicación de inteligencia artificial en sectores estratégicos, como puede ser la agricultura inteligente, el diagnóstico médico remoto, logística de transporte y monitoreo ambiental. Son áreas donde la inteligencia artificial puede resolver unos problemas muy serios y muy concretos de desarrollo. Y además está colaborando en formación de talento y en propiedad intelectual. No es únicamente suficiente con usar la inteligencia artificial, sino que hay que crear y adaptar modelos localmente, obviamente, para las muy distintas y muy diversas realidades de los países africanos. Y para ello se requieren universidades, centros de investigación y capacitación a gran escala. África no debe participar solo como los países africanos no deben participar únicamente como importadores de inteligencia artificial, sino que han de depender de algoritmos creados por ellos mismos para realidades diferentes. Por lo tanto, se enfrentan, tienen la oportunidad de realizar un nuevo modelo de industrialización que contribuya a un desarrollo muy sostenible para todos los países del continente africano. Bueno, muchas gracias a nuestro invitado Luis por su análisis. Ha sido un placer. Un placer, como siempre. Gracias. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su confianza y hasta la próxima.